¿Qué tal? Buenas noches, mis queridos gaznápiros, mis estimados mononeuronales. ¿Qué dice la vida? Un gusto tenerlos de vuelta en esto que se llama Fusión. Y ya detectamos de Fusión Radio, ahora se llama solo Fusión. Y como ustedes saben, este programa ahora se llama Violento e Incorregible por muchas circunstancias, ya las hemos platicado, pero los vamos a retomar, ¿ok? Así es que bienvenidos de vuelta. Hoy es un programa muy especial, como todos los que tenemos, hemos tenido a bien contar con la presencia de un personaje ya es viejo conocido de Fusión, así es que, pero seguramente hay muchos que nos están escuchando que no tuvieron oportunidad de ver las entrevistas anteriores, entonces los quiero presentar, pero también los quiero invitar a que pongan a trabajar esas dos neuronas que tienen, porque esto es de pensar y de platicar y de reflexionar. Está con nosotros directo desde Lima, Perú, mi querido Dante Urbina. Dante, gran personaje de la internet, pues se le podría denominar influencer, a mí el término me choca, pero bueno, ciertamente la gente que está en los medios de comunicación y en particular en los medios electrónicos termina constituyéndose un influencer, entonces vamos a poner ese membrete, pero él más allá de ser un influencer, un youtuber, no sé si tengas TikTok, creo que sí habías tenido ya, ¿no, Dante? Es una persona que a mí me encanta, les podría decir que me doy el lujo de llamarlo mi amigo. A pocas personas llamo mi amigo, pero él en lo particular, porque hemos encontrado mucha confluencia en ideas. Pero más allá de esto, es una persona que yo me permitiría decir que es una persona buena, cosa que es difícil por sí misma, ¿no? O sea, denominarse o autodenominarse persona buena, eso es algo que podremos discutir. Pero más allá de esto, es una persona buena y pensante, cosa hoy día muy complicada de encontrarse en la calle, desgraciadamente. Hay gente buena, hay gente muy pensante, a veces esa dupla no se da. Pero Dante Urbina, apologeta católico, es un personaje, reitero, de los medios electrónicos, ha mantenido charlas de toda índole, sobre todo muy cerebrales, y pues bueno, me callo, Dante, porque quiero que tú platiques un poquito. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado, Dante? Hola amigo, un gusto de estarte acá acompañando en la radio. Efectivamente hemos tenido varias conversaciones anteriores que me han sido muy gratas y bueno, también he tenido la oportunidad, así como amigos que somos, de visitarte directamente en tu casa, ¿no? Cualquier vez que tú viajes para Perú también me avisas para recibirte. Claro que sí, Dante, y lo mismo, ¿eh? Cuando tengas oportunidad de dar otra charla acá en Ciudad de México, aquí tienes tu casa, me encanta, ¿ok? Pues bueno, Dante, vamos, como se dice acá en México, vamos a darle, ya le estuvimos dando, porque de dónde salió quién sabe, pero así dicen acá. Eh, ¿Qué te parece? Porque algo de lo que yo platicaba con Dante y de lo que va a tratar esta charla es una inquietud que compartimos, que es el tema de la masculinidad. Hoy día la sociedad está quejada por muchos problemas, un montón de problemas tenemos como sociedad, pero uno de los más acuciantes es ciertamente la falta de masculinidad que se está presentando me gustaría decir que en los jóvenes, más bien, no me gusta, pero quisiera reconocer solamente en los jóvenes, pero no es cierto, también se está dando en personas de cierta edad que están empezando a niñarse, eh, ya no hablemos de la homosexualidad rampante que tenemos hoy día, eso tendrá que ser en alguna otra ocasión, pero la falta de virilidad, lo platicaba con Dante, es algo que me imagino, Dante, y aquí por favor desmiénteme, si es que es el caso, que creo que es a nivel mundial. Yo últimamente no he tenido oportunidad de viajar a algunos otros países, pero aquí en México es un problema latente, grave, sobre todo en los más jóvenes. No sé qué opinas al respecto, Dante. En términos generales, vamos a llevar a cabo una charla deductiva de lo general a lo particular para que podamos ir atacándolo y llegar hasta el punto culmen de lo que es nuestro modelo de masculinidad. Pero vamos a lo general. ¿Qué opinas de esto, Dante? Sí, me parece que se trata de una problemática que se da a nivel global en nuestra sociedad postmoderna. Sucede que en gran parte esta desmasculinización de la sociedad
o al menos de los varones, ¿no? En gran parte viene amagado con la lógica de los medios de comunicación y de la sociedad de consumo. Se requiere, pues, una gente con pensamiento débil. De hecho, el filósofo italiano Gianni Battimo habla de la posmodernidad como la era del pensamiento débil. Y algo que ha de caracterizar al hombre es las convicciones fuertes, pero en la sociedad actual no gustan las convicciones fuertes. Parece que es mejor la tolerancia, el pensamiento laico, el llevarse bien unos con otros y punto, en una falsa armonía en medio de la falsedad o un relativismo. Y a lo que voy es que un claro modelo de masculinidad implica convicciones fuertes, porque uno actúa en función de cómo piensa. Y si uno no tiene convicciones fuertes, entonces no va a actuar fuerte. Pero precisamente en una sociedad donde se celebra como máximo valor la tolerancia, y esto a un nivel ético es de lo más problemático posible, porque ¿qué es lo que se tolera? La tolerancia no es tolerancia del bien. Yo no tolero un bonito atardecer, por ejemplo. La tolerancia siempre es tolerancia del mal. Y en consecuencia, una sociedad en la cual se ponga como uno de los principales valores la tolerancia, es una sociedad que en general es permisiva con el mal. ¿Y cómo esto se asocia a su vez a la falta de masculinidad? Pues bien, nótese que hablamos de virilidad, de viril, y esto pues tiene sus conexiones con también la virtud, lo viril y la virtud. En la concepción clásica, ya ni siquiera para hablar de lo cristiano, sino de la antigua filosofía grecorromana, el verdadero hombre viril tenía que ser virtuoso. Esto implicaba templanza, prudencia, paciencia, etcétera. Entonces la virilidad se asociaba a la virtud, pero como viene a diagnosticar el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, hoy en día estamos en la era del crepúsculo del deber, en una era posética y más bien podemos clasificar a nuestra era de estética y con eso cierro la cuestión. O sea, como nunca en toda la historia de la humanidad, los varones están preocupados por lo estético, pero en un sentido muy superficial y muy comercial. La cantidad de peinados, colores de pelo y todo tipo de aditamentos para la estética del hombre es algo que llama mucho la atención porque durante la mayor parte de la historia de la humanidad, todo ese tipo de detalle en torno al cuidado de la belleza, pues era por el lado femenino, pero hoy en día encontramos ya que por el lado masculino o desmasculinizado prolifera una cantidad ya similar de ofertas, publicidades y productos. Totalmente, de hecho, a nivel de consumo de productos para la belleza, los hombres que nos mantenemos normalmente al margen, como tú bien indicas, hoy día somos consumidores, y bueno, más bien son, porque yo no me pongo una maldita crema, y creo que lo, pero muchos consumen ya como casi, si no igual, pero nos estamos acercando peligrosamente al nivel de consumo de las mujeres. Entonces, mira, todo esto tiene que ver, y parte de lo que me encanta cuando platico contigo, es que todo viene a decantarse, Dante, en el tema de que mucho de esto tiene que ver, sí, el mal por sí mismo, el mal como una entidad personal también, pero también la reflexión. Hoy día el ser humano queremos todo menos pensar, no está de moda ser pensante. Y si a este tema le agregamos, seguramente estás al tanto, Dante, que varios estudios de biólogos reconocidos a nivel mundial han marcado el hecho de que a partir de los 70, más o menos de 1976, se identificó un problema con la baja en la testosterona, una baja en los índices de testosterona a nivel mundial, o sea, no era algo focalizado. Esto se ha puesto mucho en discusión porque se cree que podría ser algo más como tremendista, ¿no? Algo conspiranoico, pero la verdad es que como se están mostrando las cosas y los estudios que se están realizando hoy día, pues todo parece indicar que también hay un elemento biológico adicional al social. No sé qué opinas. Sí, sí, puede ser o puede haber causalidades bidireccionales. O sea, a lo que voy es que
una desmasculinización puede llevar a una baja en los niveles de testosterona, así como una baja en los niveles de testosterona de haberse dado por alguna causa puede llevar a una desmasculinización, por decirlo así. Haría una analogía con el fenómeno de la depresión. Sí. Ciertamente un bajo nivel de, me parece que es serotonina, se asocia a la depresión y hay personas que por circunstancias físico-químicas se les da eso y con unas recetas a nivel físico-químico el problema se mitiga o a veces se arregla. Pero también se puede dar la causalidad inversa. La persona puede llegar a depresión por causas no físico-químicas, sino psicológicas, espirituales, sociales, qué sé yo, pero eso se va a correlacionar y va a generar en la práctica menores niveles de serotonina. Entonces la causalidad puede ser por los dos lados, ¿no? Puede haber mutua causalidad, como bien indicas. Ahora, siguiendo tu recomendación, porque me encantó el esquema de entrevista que mandaste, me encanta, porque tú mismo lo has dicho, es muy estructurado y así debe ser todo. Yo siempre lo he dicho antes, donde no hay disciplina no hay nada, son buenos deseos. Entonces, siguiendo tu recomendación, el primer punto que tendríamos que seguir al respecto es el tema de que el verdadero hombre no es un afeminado, perdón, no es un machista. Aquí tengo que reconocer, Dante, que yo soy feliz de ser mexicano, así como tú estás seguramente de ser peruano, pero hay cosas de las cuales sí me avergüenzo de ser mexicano, en el sentido de que nosotros creamos el modelo del macho aquí en México y lo exportamos a todas partes del mundo, tanto que ya se hizo un vocablo mundial, el macho mexicano, el macho golpeador, el macho mujeriego, el macho, el pocombre, ¿no? Que hoy ya sabemos, es un término nacido en México, exportado, pero desgraciadamente vino a calar muy bien en algunos estratos sociales o en algunas ideologías a nivel mundial. ¿Tú cómo identificas, ya desde tu ser hombre peruano, cómo identificas esto del macho mexicano? Y podríamos decir que también en Perú tenemos un cierto paralelo. Por ejemplo, acá en Perú existen tres regiones naturales, costa, sierra y selva. La más asociada a lo que históricamente se ve como lo originario del Perú, que es como los incas, las culturas prehispánicas y todo eso, sería sobre todo la región sierra. Y en Perú hay un concepto que es el amor serrano y se traduce en más me pega, más te quiero. Entonces, sí, o sea, hay un paradigma, ¿no? Machista de asociar como el amor a golpes, ¿no? Y como mencionas el caso de los mexicanos, algo que yo me acuerdo ahorita y que me llamó mucho la atención en su momento y ahorita lo retomo, es que he visto películas clásicas del macho mexicano en donde sin problemas le mete un manazo a la mujer, ¿no? Cosa que sería impensable hoy en día y en particular para mi sensibilidad y hablo de una sensibilidad de caballero, o sea, de macho cristiano. No es que no pueda haber violencia. O sea, yo me he criado de niño con Dragon Ball, Caballero Zodiaco, etcétera. O sea, yo no tengo problema, digamos, con ver en medios de comunicación la violencia en sí. Pero para mí lo que sí me es muy chocante, lo que me es así indignante, lo que me saca de cuadro, es que se pueda ejercer violencia contra una mujer, ¿no? Entonces, ciertamente hay que salir de ese paradigma machista. Ser verdaderamente hombre no puede corresponder simplemente al machismo. A veces, en la actualidad, con tal de combatir la tendencia malsana del feminismo, muchos de los que intentan defender la masculinidad lo que quieren es simplemente retomar un paradigma machista, pero en primera instancia hay que distinguir lo que es el hombre de lo que es el macho, por decirlo así. O sea, macho específicamente se dice de el animal. O sea, existe animal hembra y animal macho. En el caso del ser humano, si bien biológicamente se podría hablar de macho o hembra, en forma coloquial también en nuestros términos sociales hablamos del macho, de la hembra coloquialmente, pero el modo más propio de hablar respecto del ser humano es del hombre y la mujer.
O sea, la mujer no es reducida a una mera hembra al nivel de la animalidad y el hombre tampoco es reducido a un mero macho al nivel de la animalidad. Entonces, ya por ser más que meros animales, por tener alma espiritual, pues tenemos algo trascendente en la dimensión de hombre que va más allá de lo que es biológicamente simplemente ser macho, ¿no? Y aquí hay que romper con algunos mitos. Por ejemplo, la clásica noción de machismo se asocia a que el hombre es más hombre si es que es de carácter fuerte. Pero por carácter fuerte se entiende el que es más explosivo, el que grita más fuerte, el que golpea más, etcétera. Pero en realidad eso es tener carácter débil. Si yo tengo una soga, una pita, y yo la jalo y a la primera se rompe, entonces yo diría que es débil. En cambio, si tengo que jalar mucho, mucho, mucho para recién lograr romperlo, o por más que jalo no logro romperlo, ahí diría que es fuerte. ¿A qué voy con esto? Que mucho de lo que llamamos carácter fuerte de la persona que explota a la primera y que es muy dada a la ira y a decir de todo, en realidad es carácter débil. O sea, es un carácter que se quiebra a la primera. Más bien el tener la fuerza de no quebrarse, eso es lo que denota auténtica masculinidad. Pero en el modelo machista, o sea, como que el hombre es el que grita más, el que pega más y punto, ¿no? Pero en realidad hay que tener mucha más fuerza, auténtica fuerza, para tener humildad y paciencia que para ser impositivo y colérico. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Un bebé puede ser impositivo y colérico. Dice, mamá, yo quiero esto y se cierra y hace su berrinche, ¿no? Y en cambio, para tener paciencia y humildad, pues se requiere más fuerza, ¿no? Quiero cerrar este punto. Ahí te doy el pase con un último aspecto que quiero traer a la mesa también algunos pasajes de la escritura de la Biblia porque creo que nos informa de un muy buen modelo de masculinidad. Sí. Y respecto del paradigma machista, el auténtico modelo de masculinidad bíblica no es machista. Dice 1 Pedro 3:7. Ustedes esposos vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. No dice despreciándola, maltratándola o golpeándola, sino dando honor en primer lugar. El hombre dando honor a la mujer. No se trata de que desprecie a la mujer, le da honor y como vaso frágil. Lo cual implica considerarla valiosa. O sea, vaso frágil no es como decir, es que es poca cosa, es de menos. No. O sea, por ejemplo, en la sala de uno puede tener un jarrón muy fino que es frágil. Y precisamente es un objeto excelso y valioso y que hay que tener con cuidado. O sea, por ejemplo, para mí me es inconcebible lo que sea agresión a la mujer, precisamente porque yo veo a la mujer así como vaso frágil, pero no en el sentido de que sea menos que el hombre, sino en cierto modo como que es más, como que es algo más sublime y como que un hombre se ponga al mismo nivel que una mujer, o sea, para mí me es chocante porque más bien yo tengo en mi concepto de caballero, cristiano, ¿no? O chapado a la antigua, pues a la mujer en un pedestal más especial, no digo en un escalón más bajo, sino en un pedestal más especial. Totalmente, y eso creo que, mira, tiene mucha relevancia todo lo que has planteado ahorita, porque lo que has citado en las escrituras, vaya, no es ninguna cosa de hace 60 años, tiene 2000 años, más de 2000 años, y así se conceptualizaba la mujer, y es como deberíamos verla. Hoy la sociedad nos ha empujado hacia otro lado, Dante, infortunadamente. Lo que te comentaba con respecto a ese estereotipo mexicano que viene de las películas del cine de oro mexicano que se hizo en los 30, 40, pues dejaron muy marcado no solamente al mexicano, sino a ese estereotipo del macho que pues por ser hombre podía tener muchas mujeres y era más en teoría sobrevalorado, podía dejar a los niños botados por irse de aventura y todo eso se quedó en el inconsciente colectivo desgraciadamente. Pues es una lástima que tengamos ese concepto. La sociedad también en ese sentido, Dante, nos ha ido empujando eh,
a que también se malverse todo eso del machismo, porque si bien es cierto que la mujer tiene un lugar súper especial en la creación, por muchas razones que también no son materia de esta charla, las propias mujeres han desvirtuado esta situación. Eh, yo también estoy muy chapado a la antigua, a mí en casa me enseñaron, a la mujer se le toma del brazo, si te lo permite, para pasar la calle. Se le abre la puerta, se le ayuda a salir del auto. Y no porque sea una inútil, sino porque tú como hombre grande, alto, fuerte y caballeroso, tienes que proveer de esa seguridad a la mujer. Con eso no le estás diciendo que es menos que tú, le estás diciendo que te importa. Pero corte a, hoy las mujeres entienden al revés eso, Dante, y entonces han exacerbado un concepto ya de por sí erróneo, lo han llevado al otro extremo. Tal vez ese no sea tampoco tema de esta charla, porque no vamos a hablar del feminismo que ha provocado muchas distorsiones de la realidad, pero sí hablando del macho, del hombre, hombre, ya con eso te paso la estafeta, Dante. Recuerdo mucho un pasaje en el libro de San José María Escrivá de Balaguer, Camino, en donde en alguno de los textos decía, no digas son cosas de mi carácter, más bien di, son cosas de tu falta de carácter. Sé hombre. Ahí se resume todo, Dante. No sé qué piensas al respecto. Y has traído muchos puntos interesantes sobre la mesa. Efectivamente, el paradigma machista también era el hombre infiel, o sea, el hombre que podía tener muchas mujeres. Y dentro de la cultura de nuestros países hispanoamericanos hace unas décadas, pues se daba el caso del papá, el abuelo o el tatarabuelo, que pues tenía hijos por aquí y por allá, y hasta era visto como, wow, el abuelo o el bisabuelo, no sé qué, tenía dos familias y no sé cómo las mantenía y se veía hasta como una suerte de mérito, ¿no? Y desde un paradigma cristiano, claro, esto no puede ser, o sea, el faltar al matrimonio no debería hacerlo el hombre ni la mujer. Ahora bien, el feminismo lo que ha buscado es igualar las cosas, pero en lugar de decir a las mujeres, a los hombres, no nos sean infieles, no, o sea, la lógica feminista es ahora nosotras también vamos a ser infieles. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Los hijos. Porque ahora ya no son los papás infieles que simplemente se van de la casa y tienen hijos por otro lugar, pero bueno, la mamá queda en casa y sufre y cría sola a los hijos. No, hoy en día puede darse circunstancias en donde el papá infiel se fue con otra y la mamá se va de fiesta los fines de semana y los hijos quedan criados por la televisión y el celular. ¿No? Entonces ahí están las consecuencias. El machismo no se resuelve con feminismo. Los problemas del machismo se resuelven con la auténtica masculinidad y la auténtica masculinidad es lo que es también mejor para las mujeres. O sea, para la mujer no es bueno estar con un hombre machista, pero tampoco con un hombre débil o afeminado, sino con un hombre auténticamente masculino. Ese es el paradigma que queremos mostrar hoy. Totalmente de acuerdo. Y mira, aquí esto da paso para el siguiente punto que tú bien esbozabas. Y te quiero poner sobre la mesa algo que yo sé que es muy impopular, sobre todo hoy. A mí me han llamado diciéndome hasta de que me voy a morir, pero creo que es lo correcto y creo no estar equivocado. El papel que está jugando la psicología actual, Dante, es un papel lamentable. La psicología no es una ciencia, pero es una disciplina con rigor científico, cosa que es muy bueno. El problema está en los psicólogos, en muchos psicólogos. He conocido chicos bastante valiosos, Dante, bastante valiosos, que están empezando a acudir en andanadas al psicólogo. Yo creo que el psicólogo es un bien, es una disciplina, reitero, que hace falta en algunas circunstancias, pero no en todas las circunstancias. Los chicos ya hoy van al psicólogo por lo que tú quieras. Bueno, ok. El gran problema que hemos encontrado, y ahí habemos varias personas que hemos estado reflexionando al respecto, está en el hecho de que los psicólogos, malversando también la idea correcta de la masculinidad,
han querido llevar a los jóvenes al otro lado, al volverlos hipersensibles. Si bien es cierto, es correcto que todo hombre, por muy macho que sea o que se diga, podemos y debemos llorar cuando lo amerita, tampoco significa que vamos a estar llorando por enchilame estas, o sea, por quítame de aquí estas pajas. Y la psicología está llevando a los jóvenes, sobre todo, a decirle, ¿te sientes mal? Aíslate y llora. Pero no les están dando el contexto de en dónde es justo y razonable llorar. Hoy veo más jóvenes hombres llorando que chicas, y esto también es una deformidad de la realidad. No sé qué opinas al respecto, Dante. Bien, es un muy buen punto, ¿no? Y aquí hay que traer precisamente el equilibrio que implica la verdadera masculinidad. Y se tiene pues esta clásica frase, ¿no? Del paradigma machista, ¿no? Los hombres no lloran. Pero digamos que el hombre más perfecto, el verdadero paradigma de masculinidad, el macho de los machos, Jesucristo, lloró. Juan 11:35, Jesús lloró. Pero claro, Jesús no se la pasaba llorando y Jesús pasó cosas muy difíciles y no lloraba de cualquier cosa. Y de hecho, en este texto, Jesús no llora por algo que le haya pasado a él o porque vio una mosca volar. O sea, lloró en el contexto de la muerte de un amigo muy querido para él. Entonces estamos viendo las lágrimas del Dios hecho hombre en virtud de los sufrimientos de otros. Pero Jesucristo, que fue muy difamado, calumniado, perseguido, exigido, incomprendido, etcétera, no es que se le pasaba llorando todo el día y diciendo, oh, soy incomprendido o algo así. Ciertamente sería una situación difícil de llevar, no es que sea fácil, pero Cristo no se quiebra con eso. Entonces, como bien decías, un auténtico hombre puede llorar por lo que amerita, pero ya llorar o ponerse sensible de cualquier tontería, pues es sumamente problemático. Pero claro, a los psicólogos, en cierto modo, sin meter a todos en el mismo saco, pero sí decir una tendencia de que en cierto modo les conviene eso, pues, o sea, les conviene para el negocio que haya jovencitos hipersensibles y mantenerlos en esa hipersensibilidad. ¿Qué es lo más rentable para un sistema sanitario? Un hipocondríaco. Un Claro. hipocondríaco es lo más rentable para el sistema sanitario porque de lo más mínima cosa que sienta en el cuerpo va. Y si todo el sistema fuera privado, privatizado, pues entonces de lo más mínimo que siente el hipocondríaco va a ir y va a gastar todo su dinero y va a alimentar todo un conjunto de médicos con todo un conjunto de exámenes. Pues bien, eso que aplica para el hipocondríaco que es obsesivo con el cuerpo y que de cada cosa dice, uy, no, acá me voy a morir y no sé cuántos, pues bien, eso es el joven hipersensible al cual le da ansiedad hoy en día de cualquier cosa. Y eso es muy conveniente para los que son los curanderos del alma, los psicólogos, ¿no? Porque psicología viene de la palabra psique que es alma. Entonces hay un incentivo perverso, creo aquí. Por ejemplo, un abogado que te resuelve un problema ha perdido un cliente. O sea, al abogado no le conviene resolverte el problema así en una. Tampoco puede infinitamente crear más problemas, porque si no nadie lo contrata. Pero un abogado inteligente sabe hacer el equilibrio entre resolver problemas y plantear nuevos problemas y subproblemas que alarguen el proceso e impliquen más gastos y necesiten más de ellos. Pues bien, de nuevo, no es que estén metiendo a todos los psicólogos en el mismo saco, pero sí he de decir que hay un conflicto de intereses en el sentido de que mantener gente hipersensible resulta rentable. Ahora bien, para cerrar, ciertamente un verdadero hombre no es débil, no es débil. Encontramos, por ejemplo, a Jesús en el Getsemaní sudando sangre, y eso es lo máximo, o sea, algo que sucede cuando se rompen acá los vasos sanguíneos, o sea, niveles máximos de estrés, no es por cualquier cosita, ¿no? Pero miren el contexto de masculinidad que nos plantean las escrituras como fuerza. Primera de Corintios 16:13. Velen, estén firmes en la fe, pórtense como hombres y esfuércense.
Así lo dice la escritura, pórtense como hombres. Y miren que el portarse como hombre lo asocia a velar, a estar firme en la fe y a esforzarse, o sea, a hacer fuerza. La palabra griega que utiliza para decir pórtense como hombres es andrizó. Así que ni siquiera es una traducción coloquial o algo así, porque el prefijo griego Padre. andro precisamente corresponde a hombre. Entonces la traducción literal es esa, pórtense como hombres. Luego, según de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es el paradigma bíblico de masculinidad, poder, amor y dominio propio. En cambio, el machista tiene un poder sin amor y sin dominio propio, porque se deja llevar por sus pasiones. Y en cambio el hombre débil, o para utilizar este término, afeminado, no tiene poder, es un narcisista que a lo más que ama es a sí mismo y anda muy sensible porque anda muy centrado en sí mismo y tampoco tiene dominio propio. Ni siquiera se tiene a sí mismo en sus propias manos, necesita siempre de otros y si no va a ser una mujer o la mamá o el papá, pues será su psicoterapeuta. Sí, es desafortunado esto. Y esto contraviene, Dante, toda la idea que se ha manejado durante miles de años de lo que era ser un hombre, ¿no? No solamente por nuestras características biológicas más grandes, más fuertes, sino por lo que implicaba el tener que soportar el peso del trabajo duro mientras la mujer se dedicaba a cuidar a los críos, ¿no? Todo esto socialmente se ha venido modificando, muchas cosas para bien, muchas cosas no para tan bien, pero sí han ido modificando también hasta la verbalización, el uso de las palabras, Dante, tú lo sabes bien, y también como teórico de lenguaje, yo te lo puedo decir, empiezas a cambiar la definición de un término, empiezas a cambiar todo, hasta la construcción cerebral. Hoy día está relacionándose hombre con una persona mala, ¿no? O sea, son hombres, ya viste que cómo lo escriben en las redes sociales. Eh, y por otro lado, el tema de que cuando modificas las palabras y les das una acepción distinta a la original o a la correcta, empiezas a modificar todo. Lo que antes era, no es que fuera asequible, pero era entendible como un acto de sacrificio, precisamente el dolor, y soportar el dolor en función de un bien mayor, y eso te hacía hombre. Si tú podías como hombre y tenías que sacrificarte por el bien, en primera instancia de tu círculo más cercano, tu esposa, tus hijos, lo tenías que hacer. Eso no es que fueras masoquista y que te gustara, pero sabías que perseguías un bien mayor y eso te hacía más hombre. Hoy, con la tergiversación de las palabras, todos le tienen terror a la palabra sufrimiento, dolor y hambre, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando enfrentas eso y ya le quitas el valor intrínseco que tiene la palabra sufrimiento cuando es bien entendida, pues entonces ahora entiendo por qué tanto afeminado, vamos al paso del afeminado, eh, ya no, nadie está dispuesto a sufrir por alguien más que no sea yo mismo. Y aún así, si puedo evitarlo, lo voy a hacer. Entonces, el afeminamiento, Dante, sin llegar a ser homosexual, también está teniendo reflejos en el ámbito físico. No sé si te has dado cuenta, los jóvenes ya no son los hombres, no en general, por supuesto, pero ya no son los hombres pues más gruesos, más fuertes, más resistentes. Yo cada vez empiezo a ver hombres más pequeñitos, más finitos, más delicados, se cuidan las manos. Antes estrechar manos era rico, sentir la mano de un hombre. Hoy te dan ganas de ponerle un golpe, pero, pues, salúdame bien, no sé qué te pasa, ¿no? No sé cómo estés tú experimentando eso. Sí, es cierto, ¿no? Uno acostumbra a dar el buen apretón de manos, ¿no? Y yo soy también de saludar así, cuando uno, eh, por ejemplo, yo estoy como el paradigma anterior, o sea, saluda, o cuando saludas a otro hombre, es con un buen apretón de manos y si hay cierta confianza.
Y ni siquiera demasiada, sino cierta confianza, una buena palmada en la espalda. Y hoy en día, o sea, cuando saludo personas un tanto más jóvenes de ese modo animoso, pues encuentro manos débiles y espaldas débiles, ¿no? Entonces, sí es algo que tiene en cierto modo ese correlato físico por ahí, ¿no? Es curioso, sí. Sí, es raro, pero se está dando y volvemos al punto. Tú eres mucho más joven que yo, pero te puedo decir en mis tiempos, sabes que ya parezco un viejito, ¿no? En mis tiempos, uno se iba al gimnasio, sí, tal vez tenía su carga de vanidad, eso es cierto, no lo podemos negar, pero también uno lo hacía, o por lo menos yo lo veía así, no solamente por el hecho de tratar de verme pues menos mal, ¿no? De lo maltrecho que puedo estar yo, sino de tener la capacidad de no ser carga para alguien más. Y si adicional el ser una persona fuerte me permitía ayudar a alguien que lo necesitara, pues era un bono extra, ¿no? Te reitero, la parte de la vanidad está latente, no está mal que el hombre tenga cierto grado de vanidad, por ejemplo, a final de cuentas así estamos hechos en nuestra naturaleza y nos gusta gustarle a las mujeres, pero hoy se está yendo al otro extremo. Los hombres cuando llegan a ir al gimnasio, vaya, Dante, acá en México se ha puesto de moda que inclusive los hombres se ponen implantes en el trasero. O sea, dices, ¿qué carajos está pasando? ¿En qué mundo vivimos, no? No sé si has visto que ya también hay implantes para pecho, para hombre, no me refiero de los pechos femeninos, no, pecho para hombre y abdomen marcado. ¿En qué diantres ser humano puede caber eso como normal? Bueno, pues ahora dices esto y tú eres la normal, ¿no? Entonces, se está dando eso. Sí, 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 o sea, como no alcanza lo suficiente para el paradigma ideal de lo que se tiene sobre el cuerpo del hombre, entonces se busca cubrir artificialmente, ¿no? O artificiosamente. También el tema de los anabólicos o bebidas especiales como para sacar músculo y todo eso, pero al mismo tiempo, o sea, tienes hombres que se preocupan mucho del cultivo de su cuerpo y de estar bien musculosos y uno encuentra en los gimnasios los que buscan eso y tienen sus pastillas y sus bebidas y sus implantes y todo ello, pero su carácter es tan débil, son tan faltos de convicciones, son tan enclenques emocionalmente que pues es algo pues penoso de ver, ¿no? Siempre se ha dado clásicamente la noción del equilibrio, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Pero hoy en día, o sea, tienes así hay fisicoculturistas con unos cerebritos también, ¿no? Y eso es penoso, la verdad. Pero tú lo acabas de decir y lo platicamos ahorita, empiezas a modificar los términos, ahora tendremos que preguntarnos qué entiende la gente por sano, ¿no? El vegano, el que no come gluten porque le vaya a hacer mal para su pancita, ¿verdad? Vaya. Pero algo que es importante comentar para todos nuestros escuchas, Dante, y para todos los que nos están viendo, es que esta no es una opinión de Dante, Urbina o mía propia, sino que esto está teniendo expresiones sociales graves con el siguiente punto que también me gustó y celebré mucho que lo tocaras en la escaleta, los incels. Este movimiento que parece que es mundial, pero ha tomado mucha representatividad en los Estados Unidos. Yo tiene relativamente poco que conocí de él. Se dice que ya tenía mucho existiendo, pero es hasta hace más o menos 2 años cuando tiene una explosión fuerte. ¿Qué tienes tú que decir al respecto de los incels, mi querido Dante? Bien, para precisar la terminología, incel es como una forma abreviada de decir involuntary celibate, es decir, el célibe involuntario. Pues bien, clásicamente, o sea, tenemos en el contexto de vocación desde una perspectiva cristiana básicamente dos caminos. El matrimonio o la vocación religiosa, el sacerdote, por ejemplo, en el caso del varón, ¿no? Y bajo el rito latino, pues célibe. Entonces sería el no célibe voluntario, es decir, el que se casa voluntariamente, elige no ser célibe, con todo lo que esto implica también, responsabilidad, fuerza, etcétera, de llevar auténticamente una familia. Y por otra parte tenemos al célibe voluntario, porque eligió específicamente esa vocación, la sacerdotal, donde voluntariamente va a acoger el celibato. Pero en el incel
es el célibe involuntario, o sea, el que no está con una mujer o no está con mujeres, pero que él quisiera. Él quisiera, pero en la práctica no puede. Entonces, hoy en día se está dando mucho esta tendencia de los incel, o sea, varones entre los 20 y los 40 años, o diría más entre los 25 y los 40 años, que pues no han podido conseguir mujer, por decirlo de forma así un poco cruda. Y que ellos quieren tener una novia, que ellos quieren tener una esposa, pero no lo logran. En parte porque como estamos en esta sociedad generando hombres cada vez más débiles, cada vez con menos capacidad de inteligencia emocional y de poder gestionar sus propias emociones o poder lidiar con emociones de otras personas como las mujeres, etcétera, pues ese tipo de hombre débil, claro, se le va a hacer difícil conseguir pareja y o mantener pareja. Y en ese contexto, entonces, se ha venido a echar la culpa al feminismo. O sea, dentro del movimiento de los incels, en la práctica hay mucho odio y mucho resentimiento para con la mujer. En primer lugar, la mujer es como reducida a la mujer de estilo feminista posmoderno, como si todas las mujeres estuviesen casi en ese bloque. Entonces, el incel no se echa la culpa a sí mismo, no le echa la culpa a su falta de carácter, a su falta de inteligencia emocional, a su falta de auténtica masculinidad. No, no, el incel se cree como que él sí es un hombre hecho y derecho y que lo que está mal son las mujeres, que es que las mujeres de hoy en día pues son las que terminan generando que un buen hombre que quede solo y punto. Entonces, en el movimiento incel, como digo, lo que se da en la práctica es que es un hombre resentido, es un hombre que se siente fracasado, recordemos, no es simplemente el célibe, es el célibe involuntario, o sea, él quisiera no ser célibe, pero termina célibe involuntariamente. Y entonces ahí hay una situación de resentimiento que termina debilitando y siendo malsana. Pero la verdadera masculinidad bajo un enfoque cristiano, por ejemplo, no desprecia a la mujer, no ve a la mujer con resentimiento o con este tipo de lógica que tienen los incels. Por ejemplo, en Génesis 2:18 dice, Dios, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, el modo de ver a la mujer es la ayuda idónea del hombre. Lo cual implica, ojo, esto no es un paradigma machista, porque a veces se interpreta como, este pasaje dice pues que la mujer es menos. O sea, decir que sea la ayuda idónea del hombre implica que el hombre es un ser necesitado de ayuda. O sea, la masculinidad auténtica implica humildad e implica, por lo tanto, también saberse necesitado de ayuda. Y eso es bueno también para la mujer. Para la mujer le es bueno saber que su hombre le necesita, pero esto es de forma específica, o sea, me explico. Si el hombre necesita a la mujer para todo, o sea, eso no es bueno. Pero en cambio, si la mujer sabe que su hombre la necesita para ciertas cosas muy concretas, eso a ella le hace sentir valiosa. Por ejemplo, el hombre que puede contar sus luchas a su mujer, a su esposa. Eso saberse necesitado de ayuda, de cariño, de consejo, de confort, etcétera, es un modo de transmitir la verdadera masculinidad también. O sea, que el hombre reconozca que requiere en ocasiones recostarse Sí, sobre su mujer y ser recibido en el regazo de su mujer. Pero siempre y cuando sea un hombre de modo tal que la mujer siempre sepa que puede apoyarse en el hombro de su hombre, que puede recostarse en el pecho de ese mismo hombre que a veces necesita recostarse en su regazo. Otro pasaje, este es clave, Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La lógica que el apóstol Pablo plantea para el varón, para el esposo, es entregarse por la esposa, amar a la esposa más allá de sí mismo. En cambio, el incel
es alguien que está solo centrado en sí mismo, a final de cuentas, egoístamente. Y como no hay ninguna mujer que lo quiera, es que las mujeres son malas. Entonces, en lugar de él sacrificarse por la mujer, más bien lo que hace es permanecer resentido con la mujer y cerrado en su egoísmo. Entonces la auténtica masculinidad no es el modelo incel de resentimiento para la mujer, sino la auténtica masculinidad es la del hombre que sabe tener un hombro fuerte para la mujer, que sabe tener un pecho fuerte para la mujer, pero que al mismo tiempo reconoce con humildad y con cariño que requiere también del regazo de la mujer y sea esa complementariedad de la ayuda idónea de la cual nos hablan las escrituras. Mira que me robaste las palabras en ese sentido, Dante, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es decir, difícilmente se puede añadir algo. Yo lo único que añadiría sería, más bien jugándole al abogado del diablo, Dante, es que esto que en teoría tendría que ser tan natural y permanecer, porque está inscrito en nuestros genes, Dante. O sea, esto va más allá de un modelo social, como tanto quieren decir los sociólogos, en donde se esfuerza por explicar toda una etapa de opresión hacia la mujer pues que nosotros estamos hechos en función de nuestra fuerza física, pues para dominarla si la pobre mujer ha sido dominada bajo esa perspectiva, ¿no? Pero también es cierto, no sé qué opinas en ese sentido, Dante, que nuestros antiguos no tenían que lidiar con algo que hoy lidiamos en el aspecto psicológico y social, que son de que tantos y tantos hombres con síndrome de Peter Pan, te encuentras hombres, Dante, tú andas por los 34, si no me equivoco, por ahí así, ¿no? 35, algo ahí. 35. 35. Bueno, he visto hombres, inclusive más grandes que tú, jugando videojuegos. No tiene nada de malo intrínsecamente jugar un videojuego. El problema es cuando no hacen ninguna otra cosa más que jugar videojuegos. ¿Qué pasa por una persona y por un hombre en plena edad productiva? Que si no tiene una familia, bueno, pues puede ser una circunstancia, pero en lugar de estar cuidando de los suyos, haciendo familia, haciendo sociedad bien intencionada, se la pasa jugando videojuegos, esto habla de problemas y de taras mentales bien graves. Taras que nuestros antiguos no enfrentaban. Vaya, tú lo sabes, para los antiguos judíos, un chavito de 12 años ya tenía responsabilidades. Después del bar mitzvah, era ya alguien que podía hacerse responsable de una familia, vaya. Hoy ya un niño de 12 años todavía lo tenemos en párvulos, entonces hay cosas que ciertamente tienen implicaciones sociales, pero hay otras cosas que no. Estamos dejándonos ir por una marea que solamente quiere lo peor para nosotros. Voy a decir algo que yo sé que a muchos puede sonar muy fuerte y que a algunos puede doler, pero creo que es necesario decirlo. O sea, el modelo de masculinidad bíblica es la del hombre que se desgasta para traer la seguridad y el sustento a su familia. Que si gana unos centavos es para que su esposa y sus hijos estén mejor. Y por lo tanto, el modelo de masculinidad bíblico, y me van a disculpar, y aquí viene lo fuerte, es un modelo donde sería impensable que un varón de más de 30 años esté gastando la mayor parte de su dinero en coleccionar muñequitos de Star Wars o de lo que sea. Ojo, yo soy fanático de la saga de Star Wars, me encanta y todo ello, pero, o sea, mi dinero es para que esté bien mi esposa y mis hijos, no para coleccionar muñequitos. No estoy en contra de que uno pueda tener un muñequito o algún aditamento bonito de su serie favorita, etcétera. De lo que hablo es cuando lo principal del dinero se va en colecciones de videojuegos o de muñequitos o de trajecitos temáticos y ahí tenemos el síndrome de Peter Pan entonces. Sí, y es lamentable. Bueno, esto casi de ordinario va ligado con la falta de masculinidad o un exacerbado afeminamiento, qué difícil es definir esto, Dante, porque el afeminado, pues se puede prestar mucho para pensar que es alguien que está a un pasito de la homosexualidad, y no es cierto, pero vaya.
Estamos ya en la recta final del programa, Dante, para la charla contigo. El siguiente punto, y que lo ha sido desglosando a través de la charla, pues cómo Jesús es el hombre modelo, es lo que tendría que ser nuestro marco de referencia de cómo ser un hombre hombre. Infortunadamente, pues la misma persona de Jesús, sobre todo para los no cristianos, es una figura más mítica que otra cosa. Eh, pero para los que creemos y que hacemos escrutinio de las escrituras, sabemos, inclusive hay estudios psicológicos más o menos serios que han perfilado a la persona Jesús más allá de su divinidad como una persona, como un ente enteramente equilibrado en su hacer y en su decir. Y dicho y escrito por psicólogos y psiquiatras no cristianos. Entonces, esto tiene mucho valor con respecto a lo que también decías, Dante. Y ciertamente desde el paradigma cristiano, por supuesto que, o sea, el arquetipo, el tipo perfecto de masculinidad, lo encontramos en Jesucristo mismo. Y a este respecto es muy interesante en tanto modelo de masculinidad Cristo como modelo de masculinidad, ver aquel pasaje donde Cristo se puso a sí mismo como ejemplo, donde Jesús explícitamente dijo, imítenme en esto. Y esto se encuentra en Mateo 11:29. Lleven mi yugo y aprendan de mí, dice, o sea, que lo imiten. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, acá viene el giro inesperado del planteamiento, ¿no? Ser verdaderamente hombre, verdaderamente macho, en un sentido cristiano, equivale a ser verdaderamente manso, como lo fue Jesús. Y esto pues puede ser muy una ruptura de paradigma, o sea, como esto de que ser verdaderamente macho es ser verdaderamente manso, porque pareciera que manso es como débil, como poquita cosa, y en cambio macho es el fuerte y el que hace mucho y todo eso. Pues bien, voy a explicar esto. La clave está en entender qué significa verdaderamente ser manso. Para empezar, o sea, manso no es menso. El mismo Jesús que nos llama a ser mansos dice sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Entonces, ese mismo Jesús no nos pide ser mensos, no nos pide ser tontos. Apocados. También la verdadera mansedumbre no corresponde con ser apocado, porque, según el Timoteo 1:7 decía, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿a qué se refiere la mansedumbre? Cuando vamos al texto griego, la palabra griega que se utiliza para manso es praos. Y dentro de pues ciertas discusiones exegéticas, aunque hay debate en torno a esto, hay muchos comentaristas que han hecho la conexión de praos, de la palabra praos, de manso, con los antiguos caballos de guerra. Y vamos a ver entonces cómo eso nos puede dar luces sobre lo que significa auténticamente la mansedumbre. Garrett Soucy, en su artículo Warhouse Mic, publicado en www.theopolisinstitute.com, apunta. La imagen que utilizan los comentaristas es la de un caballo de guerra que ha aprendido a no asustarse en el campo de batalla. Ojo, freno la cita ahí, lo que está explicando es la mansedumbre del caballo, por si acaso. Entonces vamos a ver qué significa ser manso y ya estamos viendo que es un caballo de guerra. O sea, el varón manso es como o debe ser como un caballo de guerra, no como cualquier pony. No, o sea, el manso, en el sentido de la palabra griega, praos, no es un pony, sino un caballo de guerra. Sigamos leyendo. Es accesible, no es ruidoso, corre el riesgo de pasar desapercibido, lo cual no representa un problema para los mansos.
Han aprendido a desenvolverse dentro del perímetro de sus riendas. Estas cualidades podrían atribuirse fácilmente a los débiles o incluso a los cobardes, pero la habituación de la mano descarta tanto a los débiles como a los cobardes. Se trata de un patrón de autocontrol aprendido. Freno la cita ahí. ¿A qué se refiere esto de habituación de la mano? Lo que pasa es que son caballos de guerra, no son caballos salvajes. O sea, no son ponis bonitos ni caballos salvajes. O sea, no es el afeminado ni el macho golpeador de mujeres infiel, por decirlo así. O sea, no es ninguno de los dos, sino es un caballo de guerra. El caballo de guerra tiene un jinete. Y la habituación a la mano se refiere a que el caballo obedece al jinete. Y por lo tanto ese caballo, mientras no está en guerra, normalmente está tranquilo, mansito, entrena cuando haya que entrenar, descansa cuando haya que descansar y actúa muy amablemente con su jinete. No, no es que se pone rudo o difícil, porque si no ese caballo no sirve para la guerra. Y en la habituación de la mano, el jinete tiene que hacer pequeños movimientos de la mano para lograr grandes movimientos del caballo, para lograr grandes cambios. Y el caballo automáticamente obedece, así como si fuera el timón de un automóvil que obedece mecánicamente o electrónicamente de forma perfectamente sincronizada. Un caballo de guerra tendría que estar así desincronizado. Y eso descarta la cobardía. ¿Por qué? Un caballo de guerra no puede ser cobarde. Un caballo de guerra puede estar totalmente quieto, absolutamente quieto, si el jinete lo tiene quieto. Pero si lo manda a ir de frente, pese a que al otro lado haya 4 caballos, jinetes en armadura y con las lanzas, hay todos ellos y que incluso apuntan al propio caballo, aún así el caballo de guerra va adelante. Entonces, el ser obediente al jinete descarta la cobardía. Sigo citando. Basta con considerar la mansedumbre en relación con la atribución que Cristo hizo de ella. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallarán descanso para sus almas. Mateo 11:29. ¿Por qué el yugo de Cristo es ligero para quienes están unidos a Él? Es una condición que se garantiza para quien está unido a Él precisamente por la mansedumbre de Cristo. Es muy interesante que esta cuestión del llamado a ser mansos, Jesús la dice justo después de decir que lleven su yugo. Llevar el yugo, en el contexto en el que está hablando Jesús, es como una cuerda que uno lleva atada. O sea, un yugo es una cuerda. Y el yugo se pone a los animales para que no se desboquen, para que no vayan por cualquier lado. Entonces, cuando Cristo dice sean mansos, pero lo dice justo luego de que manda llevar su yugo, ¿qué implica esto dentro de la analogía que estoy dando? Que el jinete es Cristo. Entonces el verdadero macho cristiano es un caballo de guerra donde está Cristo como jinete. Y si Cristo de repente dice que este caballo tiene que correr a 1000 por hora y que un solo caballo tiene que correr como si tuviera 1000 caballos de fuerza, por decirlo así, o sea, de modo sobrenatural, más allá de su naturaleza, con la gracia, pues se va a hacer. Y en ese sentido, hay la intrepidez, la valentía, el coraje del hombre cristiano. Pero al mismo tiempo, así como el caballo de guerra, si no se lo manda a que vaya con todo, está muy tranquilito y parado firme, aún con toda su musculatura y su fuerza y su energía, pero quieto, así el varón cristiano también sabe que hay ciertos momentos en que tiene que estar en silencio y oración, simplemente. Sigo la cita. Según este esquema, el verdadero caballo de guerra no puede ser visible, pero sin duda es una gran muestra de fortaleza ser manso. Lejos de pasividad, miedo, inhibición, la mansedumbre es una fortaleza interior que solo se manifiesta cuando es virtuoso hacerlo. La mansedumbre sabe que la verdadera fuerza no reside en los músculos. El caballo de guerra no tiene nada que demostrar en el campo de batalla más que su fidelidad a la mano de su amo. Su función es servir dentro de los límites de sus riendas y no desea liberarse más allá de ellas. Toda su musculatura sirve a este propósito. O sea, es un caballo sumamente musculoso, pero no para presumir músculos o ni siquiera por las yeguas, sino para servir en la guerra. El último punto que quiero establecer sobre la masculinidad de Cristo es el siguiente, y esto puede causar alguna sorpresa. Quiero mostrarles la conexión entre la verdadera masculinidad, tal como se hace referencia en la película Rocky Balboa, por boca del propio Rocky, y Cristo
como máxima muestra de ese paradigma de masculinidad. Paso a explicarlo. En la película Rocky Balboa, de la serie de Rocky, luego la cuarta, que es la pelea con Iván Drago, luego hay una cinco con un muchacho, y luego como una sexta, que la llamaron simplemente Rocky Balboa, que es de Rocky ya viejito. Hay una conversación que él tiene con su hijo, esa conversación es muy famosa, es tal vez la parte más famosa de la película, donde una de las cosas que dice Rocky es: la vida te va a golpear y la vida te va a poner de rodillas en el suelo, y si tú permites que lo haga así, ahí te va a dejar. Nadie golpea tan fuerte como la vida, y la vida te golpeará y te pondrá de rodillas. Así que no importa qué tan fuerte tú golpees, porque nadie golpea tan fuerte como la vida. Pero lo que importa, es una cita casi textual de las palabras que él dice, lo que importa es cuánto tú seguirás avanzando aun cuando la vida te golpee. Y soportarás golpes y soportarás golpes, y lo que de verdad importa es cuánto soportes y seguirás avanzando. Entonces, este es el paradigma de auténtica masculinidad. De hecho, es una idea que yo tenía muy fija desde mi adolescencia. Yo esa película de Rocky la vi hace como 2 o 3 años, pero yo ya desde mi adolescencia tenía una frase, yo mismo la había elaborado, y me la encontré pues casi idéntico a lo que Rocky dice ahí. La frase que yo tenía es: no es más hombre el que más golpea, sino el que más golpes soporta. Entonces, para soportar los golpes y mantenerse de pie, o como dice Rocky, seguir avanzando, pues hay que ser bastante hombre. Y desde esa perspectiva, ¿quién es el hombre que más ha soportado golpes y siguió avanzando y siguió avanzando? Cristo con su cruz. El sufrimiento de Cristo a nivel físico y psicológico es superior al de todos los mártires. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, por ejemplo, llega a decir que hay ciertos mártires que a nivel del cuerpo puede pensarse que han sufrido más que Cristo. Pero cuando se consideran los sufrimientos no solo del cuerpo, sino del espíritu, o sea, ninguno puede superar el sufrimiento que pasó Cristo, y que ya físicamente ya es cosa, o sea, extremadamente fuerte el cargar la cruz durante como unas varias horas, o en el camino, después de que no ha dormido bien, después de que lo han azotado, después de que lo han golpeado, y luego en la cruz ser burlado, escarnecido, la dificultad para respirar, los clavos, el sudor, el cansancio, el sueño, todo ello. Pero cuando uno considera el dolor del alma de Cristo, eso es extremadamente más. Entonces, a lo que voy es que Cristo sufrió todo ese golpe, sufrió todos esos golpes. Él no golpeó, fue golpeado, pero como cordero tuvo más fuerza que cualquier león. Por eso Cristo es el Cordero de Dios y al mismo tiempo el león de León de Judá. Judá, sí. Y esa es la auténtica masculinidad, la figura del cordero que se sacrifica a sí mismo por amor a otros, con la fuerza del león que no se quiebra. A eso estamos llamados. A mí me encanta todo lo que has dicho, Dante, y fíjate que, y ya con eso vamos cerrando, Sí. solamente le veo un problema, pero no es lo que has dicho, sino el problema que veo es que todo esto que bien has enunciado presupone muchas cosas que hoy día el hombre moderno no está dispuesto. Dijiste varias palabras clave. La obediencia. Hoy para muchos jóvenes el decir voy a obedecer es impensable. Es impensable. Mucha gente está perdiendo, sobre todo los más jóvenes, sus trabajos, y a veces trabajos buenos, empleos buenos, porque no están dispuestos a obedecer. Y siempre bajo pretexto de que ese por qué me va a mandar si es igual o peor que yo, tonterías de ese estilo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que veo en todo esto, Dante, porque presuponer el valor del sacrificio, el entender que mucho de el ser hombre es un acto de voluntad y de reflexión, pero sustentado por un bien ser y por un bien hacer, es donde ya todo se deforma. Ya la gente, cuando no está dispuesta a sacrificarse por otro, y a veces ni siquiera por uno mismo,
ya la cosa empieza a oler mal porque se está pudriendo. Y hoy yo no me gusta la posición de ponerme como tremendista o como anacrónico, pero la verdad es que veo que eso ha tomado mucho auge hoy y eso está prohibiendo de que el que nace de hombre masculino, pues ejerce esa masculinidad a través de la virilidad bien entendida y podamos llegar a ser hombres como la sociedad nos necesita y como Dios nos quiere. Y ese es un problema, Dante. Y me parece muy interesante que resaltes esto de la obediencia, en el sentido de que si hay algún tipo de oficio o estado de vida donde más se resalta la masculinidad, esto es el soldado, el militar. Y precisamente en la instancia militar es donde la obediencia resulta probablemente el valor máximo. Ni siquiera la valentía puede ser una condición o requisito muy deseable, pero la valentía sin obediencia no sirve para el ejército, no sirve para un soldado, porque en un contexto de guerra donde se requiere planificación y organización, la obediencia es clave, ¿no? Claro que está la cuestión de que uno puede estar sirviendo a intereses malsanos, oscuros o decisiones erradas, pero cuando se trata de la obediencia a Dios mismo, este problema no se presenta. Por eso aquí hablo del verdadero varón llevando el yugo de Cristo, o sea, siendo el caballo de guerra de Cristo. Pero como tú bien dices, esto presupone muchas cosas, porque desde ya estoy presuponiendo que la palabra de Cristo es absoluta y vinculante. Y entiendo que el hombre posmoderno, pues, ha dejado atrás la noción de Dios, en la época de la muerte de Dios, donde pues esto ya es simplemente una idea del pasado y hablar de Cristo menos aún, ¿no? Como bien dices, para los no creyentes, pues es como una suerte de personaje mítico, casi, y su palabra no tendría por qué ser vinculante. Entonces yo cerraría diciendo que la desmasculinización que vemos en nuestra sociedad es en gran parte, no diría únicamente, pero sí en gran parte y probablemente en su mayor parte consecuencia de la descristianización de nuestra sociedad, lo cual se exporta como problema a nivel global, porque si bien esta descristianización es principalmente un fenómeno de Occidente, culturalmente Occidente es quien sigue marcando la pauta en la difusión a nivel global de series, hábitos de consumo, modos de pensar y todo ello. Muy bien. Pues Dante, infortunadamente, a mí se me pasó rapidísimo, me encanta platicar contigo. Creo que podríamos hacer un programa de 3 horas y seguiríamos platicando y charlando. Te agradezco mucho. Yo te agradecería y te pediría que tienes una agenda muy complicada, también es entendible, que bueno, gracias a Dios, pero en cuanto tengas otra oportunidad podamos continuar con el tema. Hoy más que nunca los jóvenes necesitan no necesariamente de voces autorizadas, sino de voces con experiencia que, por lo vivido, saben decirles qué podría pasar si seguimos por ese camino. Uno no tiene que ser un genio para saber que esto si sigue igual no nos va a llevar a, a ningún buen lugar. Entonces, Dante, pues te quiero comprometer aquí al aire, no para una fecha en particular, pero sí para que en cuanto te sea posible, sin descuidar tu virilidad, sin descuidar a tu familia y tu trabajo, estés en difusión, por favor. ¿Vale? Excelente, entonces está comprometida mi palabra de hombre de que Eso. vuelvo a estar y me escribe para coordinarlo. Me encanta. Date, gracias y que tengas muy buena noche. Gracias. Bye.